Dios te bendiga, querido hermano y hermana que me escuchas en esta hora. ¿Qué hago? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen cuando se encuentran con este tema del divorcio, el recasamiento, el adulterio y la fornicación en la Biblia. Desafortunadamente estamos viviendo en un mundo caído y hay montones de personas que cometen errores, se casan fuera de la voluntad de Dios, se divorcian fuera de la voluntad de Dios, se unen con otras personas fuera de la voluntad de Dios y lo hacen todo en ignorancia. Después un día la luz de Cristo los alumbra. Ven en la Biblia que hay unas doctrinas muy severas en cuanto a lo que es el matrimonio, en cuanto a lo que es el divorcio y en cuanto a lo que es el recasamiento, lo cual la Biblia muchas veces lo llama adulterio. A mí también me pasó eso muchos años atrás. Yo sé cómo se siente porque yo, antes de conocer al Señor, me había casado y me había divorciado. Y cuando yo me encontré con estas verdades en la palabra, tuve un tiempo muy difícil en mi vida. No sabía qué hacer. Y como si eso fuera poco, a cada persona que yo le preguntaba me decía diferentes opiniones. Cada libro que yo consultaba tenía diferentes interpretaciones. Y cada vez que leía la Biblia, mi corazón brincaba al leer esos versículos tan impactantes y tan serios en cuanto a lo que es el divorcio y el recasamiento. Así estuvo por un tiempo. Gracias al Señor, Cristo se reveló a mi vida, me dio la fe para yo poder sobrepasar los sentimientos humanos, sobrepasar los pensamientos que decían, ¿qué dirán? ¿Qué será de ti? ¿Cómo vas a poder hacer esto? Cristo me dio de su fe para que yo pudiera vivir en paz, no importando la condición que tuviera que vivir estando aquí en la tierra, porque soy de Él. Ahora, muchos hermanos no han llegado a ese lugar de paz con Cristo, no importando si están casados o si están divorciados, si están con alguien o solo. Muchos hermanos no han llegado a ese lugar. Y te vengo a decir en esta hora, hermano, tienes que llegar a ese lugar. Si quieres ser libre, si quieres tener paz, si quieres ser de Cristo en totalidad, si quieres ser perfecto, deshácete de todo lo que tienes. Tenlo todo por basura, aún tu propia vida. Entonces serás perfecto y obtendrás vida eterna y vida en abundancia en esta tierra. Muchos hermanos me llaman, muchos hermanos me escriben y veo muchos comentarios en los videos que tienen que ver con este tema, donde muchas personas se preguntan ¿qué hago? Se encuentran en esta indecisión, están turbados, se encuentran con esta doctrina bíblica y no saben qué hacer. Déjame decirte, lo primero es lo que te acabo de decir. Tienes que tener tu vida por nada. No te puedes poner a ti primero. No puedes pensar que tu satisfacción sexual es más importante que Cristo. Tampoco puedes pensar que tu satisfacción emocional de tener a alguien a tu lado es más importante que la palabra.
Tampoco puedes pensar que tu felicidad va a venir de que si estás casada, no estoy casada. Tu felicidad no viene de eso. Tienes que convencerte que tu felicidad viene de Dios. Renuncia a tu propia vida y dile a Dios que se haga tu voluntad. Cuando tú creas eso firmemente en tu corazón, hallarás paz para vuestras almas. Tendrás paz. Mientras trabajas en eso, buscando esa fe, buscando esa espiritualidad que te acabo de decir, si todavía no las has alcanzado, te voy a aconsejar algunas cosas. Ten mucho cuidado con los consejos que recibes. Fíjate este primer consejo que te doy. El primer consejo es que tengas cuidado con los consejos. Muchas personas creen que porque simplemente leyeron unos versículos en la Biblia, están cualificados para juzgar tu situación. Y ellos, sin pensarlo, sin temor de Dios, sin tener discernimiento espiritual, se atreven a decirte lo que tú tienes que hacer con tu vida. Como si tu vida le perteneciera a ellos o como si ellos fueran dueños de tu vida. Y se olvidan que tu vida pertenece a Dios. Número 2. Nadie puede hacer un juicio sobre qué hacer sin tener una revelación directa de Dios. Hay situaciones que parecen iguales, pero no son iguales. Hay situaciones que parecen similares, pero no son similares. ¿Qué quiero decir con esto? No toda persona que está divorciada o que está recasada, la Biblia le va a aplicar de la misma manera. No toda persona, escúchalo bien, la Biblia le va a aplicar de la misma manera. Si aplicamos la Biblia de la misma manera a todo el mundo sin discernir por el Espíritu, eso es juzgar según la letra. Y la letra mata. Hay personas que están en matrimonios hoy día que la iglesia los acepta y todo el mundo piensa que están lo más bien porque están casados. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, esas personas están en adulterio. Fíjate bien, el ojo natural no puede percibir eso. ¿Tú te acuerdas? Te voy a dar como ejemplo. Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito tener a Herodías. No te es lícito tener la mujer, esa Herodía, la mujer de tu hermano. ¿Por qué le decía eso? Porque la Biblia dice en Marcos capítulo 6 que Herodes la había tomado por mujer. ¿Qué quiere decir que la tomó por mujer? La tomó como esposa. Se había casado con ella. Estaban casados legalmente delante de la ley terrenal. Pero la ley de Dios le decía, eso no es lícito. Dios no reconoce ese matrimonio. Ese matrimonio es ilícito, forma una fornicación. Y tiene que ser separado, se tienen que divorciar. Eso fue lo que Juan el Bautista le dijo a Herodes, y por eso le cortaron la cabeza. Juan el Bautista conocía la ley de Dios y tenía discernimiento de espíritu. Él podía hacer ese tipo de determinación. Pero hay muchas personas que están dando consejo a las personas, diciéndole, no, tú cásate, no, tú divórciate, no, tú recásate, tú. Hermano, eso es un peligro inmenso. Nuestras vidas son de Dios, no son de los hombres en la tierra, no son de las iglesias, no son de las denominaciones, no son de tu concilio. Tu vida no pertenece al reglamento de tu iglesia. Si tu reglamento de tu iglesia dice una cosa y Dios dice otra, tú tienes que sujetarte a lo de Dios.
No todos los matrimonios que están unidos legalmente son lícitos delante de Dios. De igual manera, no toda persona que está divorciada está excluida de volverse a casar. Si Herodes en esa ocasión hubiese obedecido la palabra de Juan y se hubiese divorciado de Herodías, Herodías tenía que separarse de Herodes y Herodes quedaba libre para recasarse. ¿Por qué es? Porque Dios nunca lo unió a Herodías. Dios no los podía unir porque eso formaba una fornicación. Y Jesucristo dijo que por causa de fornicación es la única razón por la cual el hombre puede divorciar a su mujer. Y ahí había una fornicación. Era algo ilícito, algo inmoral que no permite que Dios los uniera. Esta es la enseñanza bíblica que Jesucristo trató de traer, que muchas personas no han entendido. Dios está preocupado de que si tú estás con una persona, que esa persona sea unida contigo por Dios, no necesariamente por los hombres, no por la corte terrenal, no por el ministro en la iglesia que hizo una ceremonia bien bonita. Eso delante de Dios no es lo que te une. Lo que te une es que Él apruebe de esa unión. Que sea una unión que Él no desaprueba. Y una de las cosas que desaprueba la unión es que forme una fornicación. Ten cuidado con los consejos. Ten cuidado aún con lo que tú lees, porque yo sé que muchas personas, al igual que yo, cuando entran en esta situación de que si me divorcio, me recaso, o me caso, o no me caso, y entran en este revolú que se le forma a uno en la mente humana, uno tiende a buscar información, uno tiende a buscar consejo, uno tiende a leer libros. Eso es peligroso. Lo que el hombre y la mujer de Dios tienen que hacer es confiar que la unción del Santo te enseñará todas las cosas. Tú tienes que aprender a confiar en eso, que Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer, que Dios te va a revelar lo que tú tienes que hacer, cuál es la situación personal tuya. Él te la va a revelar. Tú tienes que creer eso. Si tú no lo crees, tú vas a empezar a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y eso es un peligro, porque te van a dar tantas diferentes opiniones que tú te vas a turbar y no vas a saber a quién creer. Y tu alma se va a turbar. No, tú no quieres entrar ahí, créemelo, porque una alma turbada no puede escuchar la voz de Dios. Si tú te encuentras en esta situación que no sabes qué hacer, me caso, no me caso, estoy con la persona que debo de estar o no, estoy recasado, ¿qué hago? Si tú estás en esas situaciones difíciles, tienes que confiar que el mismo Dios que te llamó a creer en el Evangelio es el mismo Dios, maestro tuyo, que te va a mostrar el camino por el cual tú debes de andar en esa situación del divorcio y el recasamiento. Tienes que creerlo. Cuando tú lo creas, tú vas a entrar en una paz. Y cuando tú entres en esa paz, tú vas a poder tener comunión con el Señor en la búsqueda de la decisión que debes tomar. Y tú vas a poder esperar a hacerlo en el momento de Él, en la forma de Él. Solo Dios sabe. Allá en Esdras capítulo 10,
el sacerdote ordenó a todos los hombres de Israel que se divorciaran de todas sus esposas y desecharan a todos los hijos nacidos de esas mujeres. Una orden al divorcio. Esdras, capítulo 10. ¿Por qué fue esto? Si la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, ¿cómo ahora va a venir un sacerdote a ordenar al pueblo a divorciarse? Muy fácil. Porque la ley prohibía que los hombres se casaran con mujeres paganas. Era un yugo desigual, no era lícito. Era una fornicación, una inmoralidad sexual que un hombre hebreo se casara con una mujer pagana. Por la palabra, por la ley, había autoridad de que eso tenía que ser desuelto. Y el sacerdote utilizó la autoridad de la palabra y los mandó a divorciarse. ¿Quién va a entender esas cosas? Solamente alguien entendido en el espíritu. Hay muchas cosas en la Biblia que hay que tener cuidado, especialmente las hermanas, las mujeres, escúchenme bien. La Biblia es sumamente clara en cuanto a las mujeres que se divorcian. Es bien clara. En 1 Corintios 7, versículo 11, dice que la mujer que se separa de su marido se tiene que quedar sola. Eso lo dice allí. Si tú te separas de tu verdadero marido con quien Dios te unió, un matrimonio lícito, si tú te separas de ese marido, te tienes que quedar sola. ¿Cuál es la consecuencia de volverte a recasar mientras ese marido vive? Está en Romanos capítulo 7, versículo 3. Dice que serás llamada adúltera. Esto está escrito en la Biblia y ella no puede mentir. Pero esto está hablando de matrimonios que Dios unió. Ahí es donde está la clave que tenemos que enfocarnos. Lo que Dios une, no lo separe el hombre. Esto es lo que Cristo que puso por fundamento cuando a él le preguntaron sobre si era lícito divorciar a la mujer. Él lo primero que dijo que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Eso es el fundamento. Dios no quiere que nada unido por él sea deshecho, porque el que vino a dividir lo que Dios unió es el diablo. El diablo quiere destruir familias, destruir fundamentos, destruir la sombra y la tipología que hay entre el matrimonio terrenal y el matrimonio celestial. El diablo odia la tipología que simboliza un matrimonio de Dios. Un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio por Dios representan a Cristo y la iglesia unidos. Por eso es que esto es algo tan santo y tan sagrado, y por eso es que Dios tiene unas leyes tan severas en cuanto a uno deshacer esa unión. Porque representan una unión celestial, divina y santa. Si tú te encuentras en medio de este problema, tienes que buscar dirección de Dios. Y para tú poder buscar esa dirección de Dios de una manera efectiva, vas a tener que entrar en fe. Creer de que Dios te ama lo suficiente como para guiarte y decirte lo que tú tienes que hacer. Tienes que decidirte a hacer de Él y de nadie más. Tienes que decidirte a que tú vas a amar a Dios y a su palabra sobre todas las cosas, aún tu propia vida romántica. Aleluya. Son cosas, mi hermano, que son tan básicas, pero no sé qué es lo que hay con el sentimentalismo en el pueblo de Dios. La gente pone el sentimentalismo por encima de Dios. Eso es un ídolo y es idolatría maldita. Cuando tú amas más tu sentimiento, tu felicidad, cuando tú amas más eso que a Dios, ese es tu Dios, es tu ídolo.
tú lo estás adorando más que al Dios verdadero, te constituyes en un idólatra. Te estás amando más a ti mismo que a Dios. Has hecho un ídolo de ti mismo, de ti misma. El pueblo de Dios está ciego en esto. La gente piensa que no es justo que yo esté solo. No es justo que me hayan dejado. No es justo esto y aquello. Yo merezco ser feliz. ¿Tú sabes qué? Nosotros no tenemos ningún derecho a nada. ¿Tú sabes qué derecho es el que yo tengo? Mi derecho es que me manden para el infierno, porque bien que me lo merezco. Desde que Cristo llegó a mi vida, yo debo de estar agradecido de que Él no me envió al infierno que yo me merecía. Y que Él me ha dado una segunda oportunidad para servirle a Él por encima de todo, por encima de mujer, por encima de casa, de cajo, de tejeno, de dinero, de hijos, de padre, de madre, por encima de aún de mi propia vida. Que me la maten, que me la quiten, pero que le sea fiel a Cristo. Cuando tú entras ahí, ya esto no es un problema, que si me caso o no me caso, que si me divorcio, que si me recaso, que si me puedo recasar o no. Mire, mi hermano, cuando uno está muerto, eso nada, tú no lo sientes, no te toca. Pero como muchos hermanos no han entrado ahí, pues te estoy dando estos consejos. Cuidado con los consejos. Número 1. Confía en Dios, número 2. Pon tu fe de que Él te va a enseñar si tú esperas en Él. Espéralo. Número 3, espéralo. A lo mejor tome tiempo en Dios mostrarte esto, pero si tú estás en ignorancia y no sabes qué hacer, Él no te culpa de ese pecado, porque tú no, en realidad tú lo que estás es turbado, no sabes cuál es la verdad, no sabes qué hacer, qué es lo que Él quiere. Pues nada, espera. Él es más que misericordioso. Él es muy justo y perdonador. Él es compasivo con los ignorantes. Si tú no sabes qué hacer, póstrate delante de Él, pídele y espera. Espera en Él y Él hará. No te pongas a desesperarte, a buscar contestaciones en lugares donde Dios no está. Otra cosa que hay en la Biblia, en Deuteronomios 24, y esto lo digo con mucho cuidado, allí habla de una mujer que fue divorciada. Y antes que yo hable de esto de Deuteronomio 24, yo sé que esto está en la ley, pero esto se incluye para la iglesia, porque de acuerdo a Hechos capítulo 15, en la reunión que hicieron allí en Jerusalén, se decidió que todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, con la fornicación, que está en la ley, le aplica a la iglesia. Aunque esté en la ley, si tiene que ver con fornicación y con inmoralidad sexual, le aplica a la iglesia. Todas las leyes de incesto, todas las leyes de adulterio, todas las leyes de fornicación, todas las leyes de lujuria, lascivia, lo que sea, de violación, todas esas leyes le aplican a la iglesia de acuerdo a Hechos capítulo 15. Allí lo decidieron juntamente con el Espíritu Santo. Ok, eso lo digo para que nadie vaya a rechazar lo que voy a decir ahora. Porque en Deuteronomio 24, que es un versículo de la ley, allí se dice que una mujer que fue divorciada, si se casa con otro hombre, y el segundo hombre también la divorcia, ahora el primer hombre que la divorció no la puede volver a tomar. Allí dice que si él la vuelve a tomar, sería abominación. La razón que es abominación es porque ella quedó envilecida al ella unirse en matrimonio con un segundo hombre. Envilecida, eso es dañada, ensuciada. Y la Biblia le prohíbe al primer marido volverla a tomar. Te voy a ser sincero, yo no sé
100% cómo aplicar eso en nuestro tiempo. Aunque yo sé que en Hechos 15 se dice que las leyes de fornicación se le aplican a la iglesia, aunque estén en la ley, estoy un poco inseguro sobre ese tema en particular, de la mujer envilecida. Pero sí te lo tengo que decir, porque es algo bíblico y lo tienes que mantener en consideración. Esto es a las mujeres que se divorciaron de su primer marido, se recasaron con otro y ahora están pensando volver con el primero. Yo no sé si tú puedas hacer eso. No te estoy juzgando, te estoy diciendo esto porque tengo que ser sincero contigo. Esto está en la Biblia y puede que esto aplique a tu vida como cristiana. Quiero cerrar con esto, mi hermano. No quería hacer este video largo, no quería hacer un estudio, solamente quería dar un consejo. Y quiero dar este consejo porque quiero ayudar a mis muchos hermanos y hermanas que están confundidos en esta hora sobre este tema. El divorcio y el recasamiento es algo muy peligroso. Las consecuencias son adulterio. Y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Si tú estás en una situación que estás divorciado, estás contemplando recasarte, pero no sabes si hacerlo o no hacerlo, quién sabe te divorciaste en el mundo o fue dentro de la iglesia, no sé. De cualquier manera que sea, si tú no estás seguro qué es lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida, si tú no estás seguro si tu primer matrimonio fue lícito, si fue unido por Dios, si tú estás viviendo en una inseguridad, mi consejo es, no hagas nada. Espera en Dios hasta que Él te dé luz acerca del asunto en tu vida. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es destrucción. Su fin es muerte. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira esta doctrina en la palabra. Ten cuidado de ella, ten cuidado de ti y te salvarás a ti mismo y todos los que te escucharen. Es mejor, mi hermano, estar solo en esta vida y quién sabe tener que pasar por alto algunos placeres, como lo son una buena esposa, unos lindos hijos, un buen hogar. Es mejor pasar todo eso por alto y estar bien con Dios. Tú no tienes que tener miedo de nada. No seas como yo, que a los 28 años yo decía, Dios mío, si me quedo solo, wow, tantos años, ¿cómo va a ser eso? Yo pensaba que era imposible. Para el que cree, todo es posible. Yo pensaba que era imposible hasta que un día escuché a un sacerdote católico que le preguntaron, oye, sacerdote, ¿y cómo tú pudiste estar tantos años solo sin mujer? Y el sacerdote le contestó y le dijo, bueno, un día yo leí en la Biblia un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Cuando yo escuché a ese sacerdote católico decir eso, yo lo leí en un artículo. Cuando yo lo leí, yo dije, pero ven acá, Dios mío, este sacerdote católico tiene más fe que yo. Yo me agarré de esa promesa. Me agarré de ese verso que tantos años yo llevaba diciéndolo en mi vida, pero yo no lo creía. Ese día lo agarré para esa situación. Y decidí servir a Dios de acuerdo a su voluntad y no la mía. Le dije a Dios, lo que tú quieras, yo lo que quiero es servirte. Haz conmigo lo que tú quieras. Soy tuyo. Ya no me pertenezco a mí mismo. Ya no tengo derechos.
Tú me compraste a precio de sangre, y sangre preciosa como el cordero inmolado de Dios. Eso hizo por mí y eso hizo por ti, por amor a nosotros. Él dio su vida por nosotros. ¿Por qué nosotros no podamos dar nuestra vida por Él? Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria